Ok. Bueno, este tema también es bastante importante, bastante, un poco álgido también, quizás, ¿no? Porque el tamizaje como tal, la definición de tamizaje es la aplicación de un instrumento concreto para determinar el riesgo de una condición o de una situación, ¿no? Pero el tamizaje que nosotros vamos a entender ahora no es solamente aplicar un instrumento, es más que eso, ¿no? Empezar diciéndoles que el año pasado, bueno, entre el 2018 y 2019, se encontró 41.809 casos de niños atendidos en los SEM. SEM son los Centros de Emergencia Mujer, ¿no? Por violencia psicológica 18.000 y por violencia física 13.700 niños, ¿no? Sin embargo, quiero llamar a la reflexión de todos ustedes en el sentido de que esos son los niños que acudieron al SEM. Acudieron al SEM porque quizás alguien los llevó, no sé. Pero ¿cuántos niños más habrán ahí que no han ido al SEM? Eso es algo que tenemos que ir viendo también, ¿no? La norma técnica de CRED nos dice que tenemos un rol como profesionales de detectar la violencia, el maltrato y la violencia infantil a través de una ficha de tamizaje, ¿no? De maltrato infantil y violencia familiar. También se indica que cuando se encuentren estos casos debe haber una referencia de inmediato de acuerdo a la normatividad vigente, ¿no? Sin embargo, necesitamos observar y ver esto con un poquito más de detenimiento porque muchas veces la aplicación del tamizaje eh, puede llevarnos tiempo, puede ser un procedimiento más de los tantos que se tienen que hacer en la atención y nos puede generar un poco de dificultad. Muchos niños y niñas que están expuestos a la violencia familiar en sus hogares, digamos, pasan por los profesionales de salud. Sin embargo, ¿cuántos profesionales de salud detectan? En realidad no son tantas las detecciones comparado al número de casos que hay, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes que, digamos, en el grupo de pacientes, entre los cientos o miles de pacientes que nos toquen ver, van a haber muchísimos de ellos que van a haber sido maltratados, muchísimos, ¿no? Y el control de crecimiento y desarrollo es una buena oportunidad para detectarlo porque, digamos, se consolida como un problema de salud pública, más que como un hecho de la vida familiar, es un problema de salud pública. Generalmente la violencia familiar la entendemos como violencia hacia la mujer, ¿no? Es como que en los últimos años el énfasis se ha dado hacia la mujer, ¿no? A cuidar a la mujer, el feminicidio, el 8 de marzo, ¿no? Ni una menos, etcétera, etcétera. Ha resaltado mucho el tema de la violencia hacia la mujer, pero hay que entender también, digamos, lo que esto implica para los niños, ¿no? Este es un problema que se da en todos los niveles sociales, en todos, no hay ninguno que no se afecte, no hay ningún país, ninguna región, ningún distrito que no esté afectado por la violencia, ¿no? Y lo importante es que las familias donde hay niños pequeños tienen más predisposición a la violencia, porque como los niños pequeños implican una mayor, digamos, inversión en tiempo, en energías, en esfuerzos, tiende a ser más agotador para los padres y como que se van sumando a todas las otras factores y la violencia podría aumentar, ¿no? Asimismo, como ellos pasan más tiempo en los hogares, están más expuestos. Los niños pequeños, sobre todo, van menos tiempo a la escuela, a veces no van a la escuela, entonces no tienen otros ambientes o entornos donde liberarse un poco de la situación estresante, ¿no? Y es importante también considerar que las mujeres en edad fértil, digamos, generalmente están sanas y no requieren atenciones en salud para ellas mismas, pero donde sí van es a los controles de sus niños. Entonces el CRED se vuelve, digamos, un entorno muy propicio para poder hacer la identificación. Sin embargo, los profesionales podemos tener algunas dificultades. Por ejemplo, podemos sentirnos con temor, con incomodidad, con vergüenza, con desconocimiento, o sentir que quizás no es nuestro rol porque hay un profesional de psicología que lo puede hacer, o sentir que, bueno, que no es tan importante, que quizás necesitamos verificar que el niño no tenga anemia, que el niño esté adecuadamente inmunizado, ¿no? Y a veces preguntar por hechos de violencia doméstica como que nos suena medio metiche o medio inadecuado, ¿no?
pero es importante. Y lo que se ha visto es que las personas que han sido víctimas de violencia familiar, las mujeres sobre todo, les parece que está bien que los profesionales les pregunten. Hay estudios que revelan que están de acuerdo, que buscan, que ellas, si se les pregunta, ellas no van a tener ningún reparo en narrar si se les pregunta con empatía y de la manera apropiada, ¿no? Y si sienten que el profesional está ahí para ayudarlas, ellas van a responder. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, acá es importante considerar que el tamizaje no es, digamos, simplemente lo aplico y ya, ¿no? Sino que hay que entender por qué lo aplicamos, ¿no? Y eso tiene que ver con que las mujeres que son violentadas muchas veces, digamos, llevan a situaciones en la familia en las cuales los hijos también atestiguan esta violencia y se convierten a sí mismos en víctimas de una violencia indirecta, pero violencia a fin de cuentas. Y como les decía, ese es un problema prevenible de salud pública pediátrica que se puede manejar si lo abordamos con un poco más de sensibilidad, ¿no? Y también, no sé si ustedes recordaban de la presentación anterior, porque todo está muy conectado, que cuando hay un estrés muy fuerte se vuelve tóxico. Estas son las clases de situaciones que pueden generar estrés tóxico. Y acuérdense que estrés tóxico es casi, casi, casi sinónimo de daño cerebral. Es toxicidad cerebral, daño cerebral. Y eso predispone a muchas situaciones negativas al futuro, ¿no? Entonces hay que tener esa visión integral, ¿no? A medida que los niños también van creciendo y se van desarrollando en un hogar en el que están expuestos, no solamente se enfrentan al riesgo de involucrarse en un acto abusivo, sino también a otros riesgos psicosociales significativos por la exposición a los eventos de violencia. Por ejemplo, la exposición indirecta, cuando se escucha la violencia, o sea, tú como niño sabes que algo está pasando en puertas cerradas, o escuchas algo, o ves a tu mamá llorar, o ves a tu papá que tira una cosa, ¿no? Y también una exposición directa cuando, por ejemplo, en el punto más álgido de la crisis, del entrampamiento, de la violencia, del acto violento, el niño puede resultar agredido. Puede pasar, definitivamente, ¿no? Jaloneos, empujones, lanzar objetos, niños que saltan a defender a su mamá y que por ahí salen agredidos, ¿no? O niñitos que están siendo cargados y están en todo el tira y afloja de la situación, ¿no? Es una exposición directa. Eh, es importante saber que este tipo de violencia, o sea, digamos, de, del hombre hacia la mujer, afecta también a los niños pequeños, ¿no? Pero antes de hablarles sobre eso, también decirles que la violencia puede pasar de la mujer al hombre, ¿ya? O sea, no, cuando digo de la mujer, del hombre a la mujer, es por una cuestión de frecuencia. Es más frecuente, es más común y por ende se vuelve significativamente en un problema. No quiere decir que la violencia de la mujer al hombre no sea un problema, de hecho es grave, ¿no? Y los hombres también necesitan soporte y ayuda para poder enfrentar esas situaciones. Solamente lo digo así por cuestiones de frecuencia, nada más. No estoy menospreciando ni subestimando la experiencia de violencia hacia los hombres, ¿no? Que también hay que atender, hay que tener en consideración, ¿no? Entonces, esto genera una afectación en los niños que va a depender de la duración y de la gravedad del abuso, ¿no? También va a depender un poco de los estilos de crianza, ¿no? De la salud mental materna. Y digo los estilos de crianza porque hay familias que son más rígidas, más punitivas, más orientadas a, digamos, al castigo, a la disciplina, pero en un grado extremo, ¿no? Y esto puede predisponer también a la violencia. Hay una asociación muy fuerte entre la violencia familiar y el abuso infantil. Es casi, casi un factor predisponente, un factor de riesgo muy fuerte. Entonces, toda vez que detectamos violencia familiar, estamos de alguna manera también detectando la violencia hacia los niños, ¿no? Esta detección es una manera de prevención primaria del abuso infantil. Sin embargo, algunos profesionales creen que la violencia no afecta a los niños pequeños porque como son chiquitos y no hablan, no sienten, no perciben, no se dan cuenta, eh, digamos, piensan que están como fuera de la situación, ¿no? Sin embargo, ya se ha probado, hasta, digamos, demostrado por estudios que los niños tan chiquititos como de meses de edad notan el clima del hogar, ¿no? Notan el clima,
digamos, la situación que dura en la casa, ¿no? Eso es algo muy importante. Voy a ir revisando el chat y encuentro a Natalie que nos dice qué prueba podríamos utilizar para evaluar la violencia sexual en centros educativos como en familias extensas. Vamos a llegar a ese punto de las pruebas más adelante. En realidad no hablamos de pruebas como tal, porque eso de las pruebas es más un tema legal, ¿no? De los médicos forenses, de la medicina forense, sino nosotros estamos hablando más de tamizaje, de detección, de identificación, de medir los riesgos, ¿no? De entrenarnos en medir los riesgos para saber si eso podría o no podría ser, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, los factores, dice Natalie, de detección que podríamos identificar. Sí, no hay problema, lo vamos a mencionar por un poquito más de detalle en un ratito. Entonces, acá comentarles, ¿no? ¿Cómo afecta la violencia familiar a los niños y a las niñas y niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, hay alteraciones en los ciclos de alimentación y sueño, pesadillas, terrores nocturnos, ansiedad por separación, problemas internalizantes y externalizantes, hay un riesgo de retraso en el desarrollo y de la disposición al aprendizaje escolar, al riesgo de retraso en las vacunas y a no recibir una atención infantil oportuna, hay incremento del riesgo de obesidad y de asma y hay quejas somáticas, ¿no? Y a largo plazo tenemos problemas en el rendimiento escolar, conductas agresivas, distraibilidad, problemas de atención, estrés postraumático, depresión, ansiedad, conductas de riesgo, por ejemplo, consumir drogas o tabaco, conductas sexuales inseguras, intentos de suicidio y involucrarse en peleas, ¿no? Muchos de estos factores o muchos de estos hallazgos o manifestaciones, mejor dicho, que tenemos en esta lámina, son las manifestaciones que tenían los niños cuando están en situaciones de mucho estrés, ¿no? Entonces, para que vayan viendo cómo es que se va compaginando, ¿no? La violencia se torna una situación de estrés tóxico muy fuerte que conlleva este tipo de manifestaciones. Esto se constituye como un estrés tóxico cuya exposición crónica, impredecible e incontrolable, ¿no? En ausencia de una relación estable y receptiva de un cuidador que pueda amortiguar, eso lo hablábamos anteriormente, genera todos estos daños, ¿no? Y lamentablemente estas experiencias digamos, estas situaciones de violencia muchas veces están también ligadas a otros factores más. Como que, digamos, la mala suerte, ¿no? Tiene una cosa tras otra tras otra. Son los determinantes sociales que se van juntando y se van magnificando uno a otro y generan esta suerte de, digamos, de incremento del riesgo, ¿no? Nos dice acá Natalie también si puede ser viable si fuera un proyecto y usted cree que se podría encontrar población y en qué ambiente podría ser. Ahí habría que ver, Natalie, cuál es el contexto de tu, digamos, de tu labor, ¿no? En qué lugar estás tú trabajando, cuál es, digamos, en la comunidad, qué recursos hay. Sí, esto se puede ir viendo, se puede ir detallando, ¿no? En realidad, em, lo más importante es tener un trabajo también con la comunidad, ¿no? Quizás adelantándome mucho, pero los establecimientos de salud articulan con los otros agentes de la comunidad y servicios de la comunidad local para hacer algún proyecto de prevención, ¿no? Incluso en las normas, en la norma de atención, ponente muy bonito de esto de articular con la comunidad, ¿no? Porque no puede ser un tema que uno pueda prevenir por sí solo el alcance es poco, pero si uno hace de una manera más abarcativa y se extiende hacia otros servicios y sensibiliza a la población local, se puede alcanzar mucho más, más cosas, ¿no? Y se puede prevenir de una mucho mejor manera, ¿no? Acá para mostrarles esta imagen en la cual en el año 2002
el doctor Perry hizo un estudio y evidenció que los niños que habían sido víctimas de negligencia extrema, de privación afectiva y social, ¿no? Que habían sido niños generalmente institucionalizados por situaciones de maltrato, de abandono, tenían un desarrollo cerebral, digamos, muy diferente al de los niños normales que vivían en hogares, ¿no?, convencionales, ¿no? ¿Y cómo es que hizo este estudio? Porque él hizo esas tomografías y se las presentó a, digamos, a radiólogos muy experimentados, ¿no? Y les decía, ¿tú qué ves acá? Y los radiólogos le decían, no, es que ese debe ser el cerebro de una persona que tiene una demencia, ¿no? Un deterioro cognitivo, una persona adulta mayor, ¿no? Que tiene cualquier otra patología, digamos, degenerativa. Y él decía, no, que es un niño de 3 años. Y ellos les decían, no, no lo puedo creer. ¿Cómo va a ser? No, es que sí, estos niños habían sido víctimas de este tipo de dificultades. Y eso es para entender que tiene una repercusión directa en el funcionamiento del cerebro, por ende necesitamos hacer algo pronto desde donde estamos. Entonces, eso en relación, en términos generales, a la violencia hacia los niños, ¿no? Y a la violencia a la mujer. Esto es un tema, ¿no?, quizás difícil porque ameritaría pues un seminario completo de 3 días para entender cómo son los mecanismos de violencia a la mujer, pero lo que se suele dar es un patrón de comportamientos coercitivos que incluyen maltrato, lesiones repetidas, abuso psicológico, agresiones sexuales, aislamiento, privación e intimidación, ¿no? Generalmente está dado por una persona que tiene una relación íntima o la ha tenido con la mujer, ¿no? Y los comportamientos pueden tener muchas formas, desde lo físico, lo sexual, hasta lo emocional y hasta financiera, tecnológica u otras formas, ¿no? Por ejemplo, robar la identidad, estar revisando los celulares, agotar la cuenta bancaria, dañar el historial de créditos, retener el acceso al dinero, dañar el rendimiento laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Espiar, todo ese tipo de cosas están consideradas como también violencia hacia la mujer, ¿no? Obviamente no todas tienen un impacto igual, algunas pueden tener un mayor impacto, pero es importante tener en cuenta que no es solamente que, digamos, que el hombre golpea a la mujer, sino que va mucho más allá del golpe físico, de la parte física, ¿no? Es mucho más amplio. Incluso se puede ser, eh, digamos, violento sin decir un insulto, ¿no? Mediante conductas, mediante digamos, formas de tratar. Eso es lo que hay que tener en consideración, ¿no? ¿Cómo detectamos estas situaciones de maltrato o violencia intrafamiliar? Primero tenemos que reconocer que podemos tener alguna dificultad. Por ejemplo, no reconocer que la violencia es un problema pediátrico, ¿no? Eso tenemos, o sea, así como pensamos en el niño que puede tener anemia, tenemos que descartarla, que puede tener tuberculosis y tenemos que descartarlo, que puede tener parásitos y tenemos que descartarlo, puede ser víctima de violencia y tenemos que chequear eso también. Tiene que empezar a entrar dentro de nuestro día a día, nuestra cotidianidad como profesionales de salud, ¿no? También a veces nos olvidamos de tocar el tema, nos sentimos incómodos, tenemos poco tiempo, las atenciones, por ejemplo, en el CRED tienen a veces muchos componentes, ¿no? Y tenemos mucha parte administrativa que nos desgasta, que nos carga, y eso hace que no tengamos tiempo para poder darle, ¿no?, minutos valiosos para poder aconsejar, orientar a esa mamá, ¿no? A veces no tenemos protocolos o no tenemos tampoco, no conocemos los recursos que hay para las víctimas en la comunidad o a nivel local, ¿no? Eh, yo para un poco prepararles esta ponencia, revisar los documentos que tenemos a nivel nacional del Ministerio de Salud y, bueno, comentarles que el documento de normas y procedimientos para la prevención y atención de la violencia familiar y maltrato infantil que generó el MINSE en el año 2001 es un documento interesante que podemos revisar, hay mucha información. Está un poquito desactualizado en los términos porque incluso el mismo sistema de salud ha tenido tantos cambios, ¿no?, que ya la terminología que se utiliza está obsoleta, de pronto meritaría quizás una revisión, no lo sé, pero tenemos este documento que tiene algunas consideraciones interesantes. Tenemos también una guía técnica para la atención de la salud mental a mujeres en situaciones de violencia y tenemos un protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud, ¿no? Entonces,
digamos, a lo largo del tiempo, es como que ahora se evidencia más la articulación con los otros servicios que hay para protección de las mujeres, ¿no? Ya no solamente nos basamos en la parte de la salud, sino ahora buscamos articularnos para dar una atención más integral, de una protección más integral. Me voy a detener acá para hacer, Kelly, una pregunta, para responder una pregunta de Nuri, que nos dice, ¿qué eventos manifiesta un niño con trauma psicosocial por estar expuesto a la violencia familiar? ¿No? Lo vamos a mencionar también en unos momentos. Entonces lo voy a dejar sin responder por ahora para recordar esta pregunta a Nuri un poquito más adelante, cuando hablemos un poco más al detalle de las consecuencias, ¿no? O de lo que podemos observar. Y en el chat tenemos un comentario. Ah, bueno, Natalie dice si nos puede pasar el archivo. Sí, eso, Kelly, creo que ustedes lo manejan, ¿cierto? Entonces, ¿qué factor de riesgo tenemos para la violencia de la mujer? Esto está tomado de la guía de 2017, ¿no? Que generaba el MINSA. Estos factores pueden ser comunitarios y sociales, ¿no? Que son como la parte macro, la parte, digamos, más lejana o más, digamos, no lejana, sino como no tan directa o particular a la mujer, sino el contexto, ¿no? Eh, y quizás no vayamos a poder cambiarlo nosotros o poder incidir en eso mucho, ¿no? Indirectamente sí, pero lo que más nos interesa es los factores individuales, ¿no? Por ejemplo, el haber presenciado violencia conyugal durante la niñez, ¿no? En la clase pasada, Natalie nos decía sobre cómo se replicaba, ¿no? En generación tras generación. Lo mismo sucede acá. La violencia se puede como transmitir, entre comillas, ¿no? Eso es un factor de riesgo, ¿no? Sufrir abusos durante la niñez, ser joven, tener una actitud de aceptación de la violencia también, ¿no? Y esto, por ejemplo, a veces se ve, no quiero ser mala con los varones que están acá presentes, no es con ningún ánimo de ofender ni nada, pero hay algunos, por ejemplo, policías que dicen, ah, pues pero es que ella se lo buscó porque no le hizo caso, ¿no? Porque no le sirvió su comida, porque, bueno, solamente si un chancletazo nada más, ¿no? No ha sido otra cosa muy, muy grave, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una normalización, una aceptación de la violencia. La pobreza, el consumo excesivo de alcohol, el bajo nivel educativo y también la situación de estar embarazada. Algunos factores familiares y relacionales tienen que ver con, por ejemplo, modelos parentales basados en la violencia, vínculos afectivos precarios con la familia, ¿no? Por ejemplo, mujeres que están desvinculadas de sus madres, de sus hermanas, que hay mucho problema, ¿no? Muchas dificultades a ese nivel, la falta de control en los impulsos, las historias de un patrón familiar de violencia, los conflictos conyugales, situaciones donde el varón controla el patrimonio y toma las decisiones en la familia, muy frecuente, ¿no? El tener múltiples parejas, la insatisfacción marital, la disparidad educativa, el elevado número de hijos y el haber sido víctimas de maltrato previo. No son situaciones que de alguna manera se asocian a la violencia hacia la mujer. Marlene nos dice que no se escucha. ¿Ahora sí me escucha? Sí se puede escuchar, ¿Se doctora. escucha? Porque ya, Sí, Marlene me sí se decía que escucha. no se escuchaba. Ujú. Ya, excelente. Entonces, acá tenemos que tener algo muy claro, ¿no? Eh, Cuando tenemos una persona que es víctima de violencia, esa persona que es víctima de violencia se puede convertir en el agresor. Entonces, imaginémonos que nuestro paciente es el niño, ¿no? Nosotros vemos al niño, pero si nosotros encontramos que esta mamá, por ejemplo, está siendo violentada por quizás el papá o la pareja, ¿no? Es probable que esta mamá a sí mismo se vuelva en una agresora para este niño.
Y como bien he señalado, Natalie, y hemos estado conversando, eh, hay patrones transgeneracionales de transmisión de la violencia. Entonces es probable que este niño, cuando sea adulto, se vuelva en ese papá. Entonces por eso es importante detectar, porque estamos enfocados en el niño, pero estamos mirando también a la madre. Nuestro foco no está solamente en el niño, sino está como que en ambos, ¿no? Cuando el niño es muy, muy pequeñito, obviamente, o bueno, cuando es pequeño en general, tenemos esa mirada doble, ¿no? Madre-niño. Y obviamente los niños se lo van a coger con los más vulnerables, ¿no? Con otros niños quizás a veces son hermanitos más chiquitos o son mascotas, ¿no? Eso puede pasar. Eh, dice Natalie, eso es muy cierto, esto sí pasa de generación en generación, hay casos que no normalizan, no normalizan y lo toman como solo un impasse en tocamientos o violencia, y a veces buscamos el porqué de aquellos actos de la persona y hay miles de denuncias en centros educativos y el Estado no pone filtros de identificación a estas personas, ¿no? Sí, es verdad, nuestro sistema quizás no está hecho, no está pensado para tomarlo con tanta atención. Felizmente en los últimos años se están dando muchos cambios en ese sentido y en esa lógica de estar más conscientes y de buscar de una mejor manera estos hechos, ¿no? Y no normalizarlos sobre todo, ¿no? Em, también comentarles, bueno, que hay una metodología que se llama radar, que es para detectar un poco el tema de la violencia, e implica primero rutinariamente tamizar, hacerlo rutinariamente desestigmatiza la situación, e identifica a quienes no tienen una señal de alerta muy saltante y al profesional le permite mejorar su enfoque de detección, ¿no? Debe hacerse más en mujeres que tienen mayor riesgo, por ejemplo, aquellas que se están involucrando en una nueva relación, o aquellas que tienen signos visibles de abuso, que tienen hijos con comportamientos agresivos, o las que han sido víctimas previamente. También es importante que para que uno pueda tamizar, tiene que haber cierta confianza con el profesional, ¿no? Y también la persona, la mujer, debe creer que esa persona, ese profesional, es capaz de proporcionar apoyo para encontrar una solución, ¿no? Eso es básico, la confianza que ellos puedan percibir de ese profesional, ¿no? Y obviamente es importante entrevistar siempre a la madre sola si es que el niño tiene más de 2 años, porque los niños escuchan, son bien, bien inteligentes para captar y pueden quizás escuchar cosas que todavía no sean apropiadas para su edad, ¿no? Entonces, este componente de rutinariamente tamizar lo tenemos incorporado en el CREP. Ahora vamos a empezar a hacerlo con esta otra mirada más integral, ¿no? De no solamente aplicar una ficha. Y acá el documento de la guía técnica del MINSA nos dice que, digamos, el enfoque o el abordaje de las preguntas debe ser como de más general o de menor sensibilidad a preguntas más específicas o más sensibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, observen cómo ellos plantean la secuencia de preguntas, ¿no? Empezando con cómo se siente usted misma, cómo es su apetito, si toma alguna medicación, cómo se siente usted con la relación con su pareja, cómo son los desacuerdos, cómo manejan estos desacuerdos, cómo terminan esas discusiones, su pareja se enoja con facilidad y después va a las preguntas de maltrato, ¿no? Con qué frecuencia su pareja le dice cosas que le hacen sentir mal y ahí también como que va subiendo el volumen, ¿no? Hasta, por ejemplo, le obliga a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, ¿no? O usted ha denunciado o ha pensado en abandonar a su pareja, ¿no? Es como que vamos subiendo el volumen. Eso es muy interesante de esta guía técnica. Yo les pediría que quizás puedan revisarlo con más detenimiento. La norma técnica del 2001, ¿no? Nos plantea una ficha de tamizaje que tiene estas preguntas. Ustedes conocen esta ficha, es la que aplicamos en el CREP. Y noten ustedes que acá empieza, ¿no?, con una introducción que dice, debido a la violencia es dañina para la salud mental de las personas. Estamos preguntando a las personas en todas las oportunidades de contacto que están en esta situación para participar con ellos en la solución de sus problemas. Por favor, conteste las preguntas, ¿no? Diría que en su familia se dan situaciones de violencia. Eh, alguna vez algún miembro de su familia le insulta, le golpea, le chantajea, le obliga a tener relaciones sexuales. Entonces, sí, son interesantes las preguntas, pero noten ustedes que estamos entrando de frente a un tema álgido, ¿no? Sobre todo que una persona podría no responder exactamente qué es una situación de violencia porque podría no saber,
¿no? Acuérdense que la violencia puede tener muchas formas y ellos pueden no haber cabido en la cuenta que es una situación de violencia. Entonces, eh, quizás combinar los dos enfoques, ¿no? Los dos abordajes de la guía previa con esta puede ayudar, ¿no? O preguntarle algo antes, ¿no? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted su ánimo? ¿No? ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Tiene alguna dificultad? ¿No? Empezar por lo, como muy indirectamente, ¿no? Y luego pasa hacia el niño, ¿no? Y pregunta sobre, la mayor parte del tiempo usted diría que su hijo es fácil o difícil. Y de plano a mí esa pregunta me descuadra un poco porque una mamá o un papá quizás no sabría a qué nos referimos con fácil o difícil, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, puede ser fácil en determinadas circunstancias, pero puede ser muy difícil en otras, ¿no? Entonces ahí podría uno precisar un poquito más, ¿no? También nos preguntamos si alguna vez ha perdido el control y si su hijo es muy desobediente. Pero si nosotros preguntamos si es muy desobediente, tenemos que preguntar un poquito más. Por ejemplo, ¿y cuando le desobedece usted qué hace? ¿No? Entonces, ¿qué hace usted? ¿No? Ah, le hago esto. Ay, ¿alguna vez, no? ¿Se le ha pasado la mano? Sí, señorita, le van a decir, ¿no? Pero yo solamente lo he amenazado. Así dicen. No, yo solamente le he amenazado. Le he mostrado, no sé, el palo, le he mostrado la chancleta, el zapato, ¿no? Le he mostrado nomás el látigo, ¿no? Creo que se llama San Martín, no estoy segura. Le he mostrado, ¿no? Pero ojo, que la amenaza con el objeto visible tiene el mismo efecto que el golpe dado con él. A nivel cerebral estoy hablando, ¿no? A nivel físico obviamente no, pero a nivel cerebral tiene el mismo, porque igual disparó el cortisol. Y bueno, el niño va a responder y va a obedecer por miedo, pero no porque realmente quiera obedecer, ¿no? Entonces se va a acostumbrar a responder por miedo. Y bueno, de ahí sigue un poco con las preguntas, indicadores, ¿no? Físicos, psicológicos, sexuales y negligencia. Todos los indicadores son válidos, solamente tener que tener en consideración que si nosotros estamos con niños muy pequeñitos, de 0, por decirle, a 3 años, posiblemente estos indicadores vamos a tener que preguntar algunos más, porque no van a estar acá presentes indicadores para niños tan chiquitos, ¿no? Porque ahí dice falta de confianza en sí mismo, tristeza, depresión, angustia, retraimiento, eh, quizás acá llanto frecuente nos puede ayudar, ¿no? Pero tenemos que tener una mirada un poco más integral eh, para poder abordar esta situación. Pero es importante porque tenemos este instrumento de tamizaje. El siguiente punto en el radar era averiguar mediante preguntas directas, ¿no? Ya lo hemos estado viendo. Por ejemplo, decirles algo así como que la violencia es algo muy común en la vida de muchas mujeres y he empezado a preguntar esto de manera rutinaria. ¿Hay alguien que alguna vez te haya lastimado físicamente o te haya amenazado? ¿No? O por ejemplo, noto que tiene una lesión. ¿Cómo se hizo esto? ¿Alguien se lo hizo? ¿No? Y esto, bueno, puede ser por cuestionarios o de manera verbal también, ¿no? Dependiendo del tiempo que tengamos o la confianza que tengamos en la situación, ¿no? Va un poco relacionado con lo anterior. Documentamos, es importante documentar en la historia clínica, en los registros, colocar citas textuales, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando narran o develan un acto de violencia muy concreto, ponerlo entre comillas, ¿no? Me hizo tal cosa, me tiró con tal cosa, me dijo así, me dijo hasta, entre comillas, ponerlo tal cual lo ha mencionado la madre, porque uno nunca sabe cuándo este documento, esta historia clínica se convierte en un documento médico legal y puede servir para sustentar algún caso, ¿no? Bueno, algunos diagnósticos que ustedes también ya los conocen relacionados a la violencia son los que ya pueden ver ahí en base al CIE-10 que sirven para registrar. Otro componente importante es evaluar la seguridad de la madre y el niño en el radar que estábamos hablando. Si alguna respuesta es positiva, es mejor hacer una pausa y permitir a la mujer la oportunidad de hablar con más detalle, ¿no? Por ejemplo, si dice algo, nosotros podemos decirle, oh, ¿me podría contar un poquito más sobre esto? ¿Cómo así? Cuénteme un poquito más, ¿no? Entonces la mujer puede sentirse más en confianza y va a contar más cosas. Y ahí hay que tener cuidado porque es probable que nos vaya a contar muchas cosas muy sensibles y tenemos que estar preparados para poder recibir esa confesión. Nos puede caer como balde de agua fría, literalmente a veces, ¿no?
pero nosotros tenemos que estar ahí porque somos quienes tenemos que responder, ¿no? Le hacemos saber que ella no merece ser tratada de esa manera y que la ayuda está disponible, ¿no? Luego de evaluar esta disposición de la madre para cambiar la situación, le podemos preguntar, ¿y usted ha pensado en qué podría hacer para cambiar esta situación? ¿O le gustaría a usted hacer algo para cambiar esta situación? ¿O le gustaría a usted hablar de esto con alguien? O sea, explorar qué ha pensado, porque no sé si ustedes conocen, pero cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas de consumo de alcohol, tiene varias etapas en las que se empieza a dar cuenta, ¿no? A veces no se da cuenta de nada, luego empieza a pensar que podría haber algo, luego se prepara para el cambio y luego ya toma la acción. Entonces, es lo mismo acá. Es como un proceso en el cual la mujer puede no darse cuenta. Y ustedes pueden captar a esa mujer cuando todavía no se ha dado cuenta. Y entonces, la labor de ustedes es ayudarlas a entender. También tenemos que valorar la seguridad de la casa, darle opciones y permitirle que tome decisiones empoderadas, no siendo recomendable, por ejemplo, decirle, deja tu casa, tienes que irte ya, ¿no? Porque a veces eso la puede poner en más riesgo. Entonces, eso es una consideración que debemos tener en cuenta, de tener un plan previo y qué recursos le van a ayudar, porque a veces no quiero ser negativa nuevamente con los varones, pero el varón se da cuenta que la mujer está tramando, entre comillas, algo y puede también escalar la violencia. Entonces tenemos que hacer todos los planes muy, muy meditados y reflexionados planificadamente. Esto obviamente no lo van a hacer solos ustedes, sino también lo van a hacer de manera multidisciplinaria, buscar el apoyo de la trabajadora social, del psicólogo que trabaja en el servicio de salud mental, del médico también, ¿no? Que todos estén enterados, que todos estén alineados en la misma respuesta que se le va a dar a esa madre. También referimos y proporcionamos recursos, por ejemplo, si la madre revela un abuso, le ofrecemos ponerse en contacto con la línea 100. Ustedes mismos pueden hacer una llamada a la línea 100, notificar el caso de la línea 100. Es una línea de notificación, ¿no? No es una línea, digamos, de denuncia legal. O sea, es una línea en la que uno reporta lo que está pasando. Y no necesita si bien uno registra su nombre, no necesariamente es que tu nombre, digamos, sale a la luz. Simplemente hasta anónimamente se puede hacer una denuncia a la línea 100. Pero es importante saber que tenemos este recurso a la mano para poder articularnos con ello. ¿Cómo detectamos el maltrato infantil? Porque lo previo ha sido en relación a la mujer. Acá vemos el maltrato infantil con un poquito más de detalle. Y es que, digamos, puede ser parte de un continuo de la violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, en la parte emocional, como efectos adversos graves y persistentes en el desarrollo del niño, en la negligencia, que es incumplimiento persistente de las necesidades físicas o psicológicas, en la parte física, que es como agresiones propiamente dichas, las vamos a ver, y en la parte sexual, como forzar o llevar a un niño o adolescente a participar en actividades sexuales, ¿no? Algunos factores de riesgo de maltrato infantil son en el niño tener dificultades emocionales o conductuales previas, tener enfermedades crónicas, tener algún tipo de discapacidad, el haber nacido prematuro o el haber sido no planificado y no deseado. Esto es muy importante. El no haber sido planificado y no haber sido deseado no siempre es un determinante, pero yo les podría comentar que en casi todos los casos de violencia que se dan hacia los niños, generalmente esos niños tienen ese antecedente, ¿no? En el adulto, bueno, una baja autoestima, el pobre control de impulsos, el uso de alcohol o drogas, la edad parental en los jóvenes, siendo muy jóvenes cuando son padres, ¿no? Haber sufrido maltrato o violencia en la infancia o en la adolescencia, la depresión en los padres, sobre todo en la mamá, ¿no? Y en el entorno, el aislamiento social, la pobreza, el desempleo, el nivel educativo, el ser padre o madre soltera. ¿Puedes repetirme, ¿no?, lo que dijiste? La presencia del varón con relación no biológica que vive en el hogar, o sea, a veces son, digamos, eh, convivientes, que no son el padre del niño, sino son como, digamos, el padrastro, ¿no?, o la pareja reciente de la madre, la nueva pareja de la madre, ¿no? Y la violencia familiar y o género, o sea, la violencia hacia la mujer. Entonces, la violencia hacia la mujer se constituye en un factor de riesgo para el maltrato infantil. Por eso es que tenemos que tener asociación entre ambas situaciones, ¿no? En los niños pequeñitos, en general, en los niños, hay algunos gatilladores del maltrato. No sé si ustedes han escuchado este término, pero hay situaciones que pueden hacer que el padre o la madre responda o desencadene el acto violento, ¿no? Y que son situaciones que se dan cotidianamente como parte del desarrollo y de la crianza del niño. Por ejemplo, el llanto.
¿no? Los cólicos infantiles, los despertares por la noche, la ansiedad de separación, ¿no? El comportamiento exploratorio normal. Los niños son muy curiosos, muy activos, siempre están moviéndose por todo lado, buscando, y uno puede tomar esa conducta como que el niño está haciendo algo negativo, ¿no? O el negativismo normal, que es parte del desarrollo. Hay una etapa en la que los niños empiezan a decir, no, no quiero, no quiero. Y eso desespera a los papás, ¿no? Algunos papás, obviamente. La falta de apetito, ¿no? Por ejemplo, no comer, pero come, y empiezan un poco las presiones, ¿no? Y la resistencia al entrenamiento de esfínteres, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños quieren ser conducidos allá a dejar el pañal y los papás tienen mucha presión por eso y los niños todavía no están preparados, pueden inducirse situaciones de maltrato. Si nosotros conocemos esas etapas, podemos hacer algo para prevenir y orientar a las familias sobre cómo hacer en estas situaciones que son potencialmente difíciles, ¿no? Cuando esas situaciones, digamos, se quieren controlar de una manera muy rígida, la disciplina puede llegar a ser abusiva y esto genera maltrato. También debemos tener en cuenta que no todos los niños tienen una historia terrible. Muchos niños tienen factores de protección que también tenemos que identificar como parte de nuestro abordaje. Por ejemplo, en los casos de los niños, cuando los niños son cognitivamente más hábiles que el promedio, cuando tienen capacidad de controlar sus impulsos, cuando tienen resiliencia o elevada autoestima o tienen espiritualidad, o tienen esto que se llama locus de control interno, que es como la habilidad de uno para mantenerse enfocado en una actividad, controlar y autorregularse. Y decirse a sí mismo, yo puedo controlar esto, puedo manejar la situación, ¿no? Porque el niño es como más asertivo, ¿no? Entonces puede manejar un poco mejor la situación. Cuando las relaciones son familiares cálidas y seguras, eh, el adulto sensible, es cálido, es cariñoso, es empático, ¿no? Eso es muy importante. Cuando los cambios familiares sean en sentido positivo, por ejemplo, se hacen intervenciones familiares, se aleja al agresor, se le saca de la casa, se le lleva a otro lugar, o la familia se muda a otro sitio, se cambia de colegio al niño, ¿no? O sea, cambios que se dan que ayudan al niño, ¿no? Y cuando la familia cuenta con un soporte fuera de la familia, por ejemplo, en la comunidad religiosa, tiene actividades o pasatiempos, tiene buenos servicios de salud, tiene grupos de soporte en la comunidad y apoyo en el colegio también. Todo eso genera que el niño tenga más apoyo y la familia en general, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos el maltrato infantil? Es un tema, digamos, eh, también tiene un enfoque así como escalonado, ¿no? Porque no le vamos a decir a la mamá, señor, ¿usted le pega a su hijo? Porque es probable que te diga que no. ¿No? Muchos papás no van a decir la verdad. ¿Qué papá va a reconocerlo de arranque, no? O sea, puede algunos que digan, sí, señorita, sí, le pego, ¿no? Pero puede haber otro que te diga que no, ¿no? Y tampoco los profesionales podemos confiar por completo en la narrativa de los padres, porque no siempre van a decir la verdad, no porque sean mentirosos, sino porque obviamente no quieren quedar mal, ¿no? Y a veces el profesional de la salud no es muy crítico, ¿no? O sea, tiende a creer y a dar por cierto y a dar por verdadero lo que le dicen los padres, ¿no? Entonces podemos empezar preguntando, señor, señora, ¿cómo usted corrige a su hijito? ¿No? ¿Tiene usted alguna dificultad en interacción con su hijito? ¿Cómo es su hijito? Ya. ¿Cómo le resulta a usted lidiar con las demandas de la crianza de su hijito? ¿Le es fácil cuidarlo o le es difícil? ¿Cómo le está resultando? No, señorita, me está pasando esto. Ah, ya, y cuando le pasa esto, ¿usted qué hace? Ah, yo le grito, pues. Ah, ¿usted solamente le grita o a veces por ahí que se le ha escapado, darle una palmadita? Sí, le da una palmadita. Ah, ¿y eso pasa muy seguido? Bueno, pasa de tanto en tanto. Y uno va como jalando y estirando. ¿Cómo se dice coloquialmente? Eh, Sacando la lengua, ¿no? ¿Cómo se dice? Algo así, es un término por el estilo, ¿no? No va soltando la lengua. Algunas manifestaciones fue la pregunta que hicieron hace un momento en la conducta, ¿no? ¿Qué observamos en los niños que nos puede indicar que está siendo maltratado? Acuérdense, el niño no nos va a decir muchas veces, porque el niño, por muy abusador que pueda ser su, su adulto principal, puede tener una sensación de lealtad y de no querer separarse de él, porque acuérdense que eso es su agresor, pero al mismo tiempo es su fuente de protección.
Es una paradoja, pero el niño muchas veces no va a decir, no va a cantárnosla. Entonces nosotros tenemos que identificar, a veces sí lo va a decir, pero a veces no. Entonces, ¿qué nos indica en la conducta? El llanto excesivo, el retraso en el desarrollo, el miedo, el aferrarse mucho, las fobias, los problemas para dormir y las pesadillas, el mojar la cama, sobre todo en niños más grandes, que ya habían controlado los esfínteres, el ser muy retraídos, el ser muy hiperactivos. Había una pregunta anterior, ¿no?, sobre la hiperactividad. Hay que chequear que la hiperactividad también puede ser una manifestación de estrés y que no necesariamente es únicamente por el TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Puede haber problemas para concentrarse, disminuir el rendimiento escolar, faltar al colegio, tener problemas en la comunicación, tener comportamientos regresivos, miedo a los papás, problemas alimenticios, depresiones. ¿Qué les puedo decir? Miren la cantidad de manifestaciones que podemos tener en la conducta, ¿no? Y sobre todo en el tema del abuso sexual es importante saber que los niños pequeños pueden tener conductas erotizadas, quiere decir que son conductas como sexualizadas que no necesariamente son apropiadas para un niño de una edad tan pequeña. Algunas manifestaciones somáticas como cefalea, dolores, síntomas inexplicables, cansancio, dolores musculares también, etcétera, etcétera, ¿no? Otras manifestaciones somáticas, mala higiene, ¿no? Digamos, tener vestimenta inapropiada para el clima, no ganar peso suficiente, es ser un niño con descuido, ¿no? Descuido de las heridas, descuido de los medicamentos, y bueno, todas las otras lesiones que se pueden dar a nivel físico, que las van a tener ahí para revisarlas, ¿no? Pero nuestra sospecha va a ser muy, muy, muy alta cuando tenemos una lesión en un bebé que todavía no se mueve, incluyendo moretones, lesiones orales o fracturas en bebitos, lesiones en lugares inusuales como el torso, las orejas o el cuello, lesiones que tienen patrones, ¿no? O sea, que son similares, que tienen una forma en particular, lesiones que tienen, digamos, en múltiples sistemas de órganos, ¿no? Lesiones múltiples en diferentes etapas de curación, por ejemplo, moretones recientes, moretones pasados en un mismo niño, lesiones significativas que son inexplicables, o cuando, por ejemplo, digamos, el niño pequeño tiene síntomas inespecíficos de traumatismo craneal, incluyendo vómitos inexplicables, letargo, irritabilidad, apnea o convulsiones, ¿no? Esos son algunos factores que tenemos que considerar en la valoración. Y habíamos estado hablando de los antecedentes familiares, el historial del embarazo, los patrones familiares de disciplina y de crianza, el temperamento del niño, ¿no? Las expectativas que tienen los padres en relación al comportamiento del niño, los antecedentes de abuso a niños, hermanos o padres, indicadores de conducta disocial en los miembros de la familia, por ejemplo, padres que han sido encarcelados o tienen problemas con la justicia o con el orden, ¿no? El nivel de estrés en la familia y los recursos sociales y financieros, ¿no? O sea, tenemos que pensar en el tamizaje no solamente como la aplicación de una ficha, sino como muchos factores que están en el entorno del niño que pueden predisponer a que ese niño sea víctima de violencia, ¿no? Cuando sospechamos, digamos, violencias en los niños, ¿no? Cuando, no, por ejemplo, no hay una explicación concreta ni apropiada para un daño significativo, ¿no? El papá o la mamá no sabe decirte cómo se hizo esa herida, cómo se hizo esa lesión, cómo se cayó. Es un relato extraño. Cuando hay una negación explícita del trauma en un niño con lesiones obvias, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un detalle importante de la explicación que cambia, el relato no es consistente. Eso también nos lleva a pensar, a sospechar, ¿no? Cuando, por ejemplo, el papá proporciona una explicación que es incompatible con el patrón, la edad o la gravedad de la lesión o las lesiones, ¿no? Por ejemplo, esperamos que los niños se produzcan lesiones en las rodillas porque están aprendiendo a caminar, se caen, se rasguñan y pueden tener equimosis en las rodillitas, ¿no? O en las manos o en la cabecita que se caen de frente y se golpean la cabecita. Pero, por ejemplo, tenemos una lesión, una equimosis fuerte en la espalda pero nos preguntamos de dónde se la hizo, cómo se pudo haber caído para haberse generado esa lesión.
esa caída, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, también hay una implicación que es incompatible con las capacidades físicas y del desarrollo del niño, cuando hay un retraso notable o inexplicable e inesperado en la búsqueda de atención médica, es como que el niño se cayó, se golpeó y no lo llevaron al médico. Es raro, ¿no? Eso es muy raro. Y cuando, por ejemplo, alguna otra persona proporciona un detalle inexplicable, un detalle, digamos, diferente, ¿no? Para las lesiones, ¿no? Por ejemplo, había un caso muy famoso en Estados Unidos de una mamá que tuvo una pequeñita de 2 añitos, ¿no? Y la dejó con la niñera, supuestamente, para ella irse a estudiar o a trabajar. Y pasó un mes para que hiciera la denuncia de la desaparición de la niña, ¿no? Y ella acusaba a la niñera de que la niñera había se había quedado, había secuestrado a la niña, ¿no? Sin embargo, es la abuela quien reporta, ¿no? Apenas se entera, la abuela llama desesperadamente a reportar que la niña estaba ausente, pero la madre nunca lo reportó anteriormente, ¿no? Es extraño que una madre o un padre, pues que se supone que deben estar para proteger al niño, no lo hagan, ¿no? Eh, Todo esto nos lleva a pensar que debemos también estar atentos a los factores psicosociales que están en torno a la vida familiar, ¿no? Que afectan directamente el desarrollo, la salud y el bienestar del niño y del adolescente, ¿no? Y que siempre deben ser considerados, ¿no? Para esto existen instrumentos que ya están como estandarizados y validados, ¿no? Por ejemplo, este es un instrumento que se llama cuestionario para evaluar el entorno familiar que mide, por ejemplo, los factores de la educación y el empleo, mide factores de la vivienda, los factores de la salud del niño y de la familia, ¿no? Que son factores que pueden repercutir sobre digamos, el desarrollo de la violencia, pero también sobre otros factores, ¿no? Porque acuérdense que esos factores se potencian, ¿no? Es más probable que una persona en situación de pobreza sea víctima de violencia, ¿no? Y esté en un hogar monoparental. Entonces, como que se van juntando y se van como potenciando las situaciones de riesgo, ¿no? El cuestionario continúa y habla de las finanzas y la economía familiar, de la vida familiar y de la comunidad, ¿no? Entonces, ese instrumento es interesante. Obviamente, yo tengo una muestra acá porque es un instrumento de costo, lamentablemente, pero nos puede orientar para poder tener en el radar este tipo de abordaje, ¿no? Que calcula puntajes, ¿no? Y proporciona una intervención por cada una de las áreas, ¿no? Por ejemplo, si detectamos que la persona no tiene empleo, o que tiene problemas en la vivienda, o que tiene un problema de salud, hacemos la referencia, la contrarreferencia, o sea, podemos dar una orientación o conectar con la persona que pueda ayudar en esa lógica, en ese sentido, ¿no? No lo vamos a poder hacer nosotros todo porque no somos todopoderosos, ni magos, ni nada, pero podemos conectar, o sea, conectando a la persona y ayudándole a que encuentre otros recursos, podemos ayudar muchísimo. ¿Qué hacemos entonces si notamos algún caso de violencia familiar o maltrato infantil? Si nosotros tenemos algún indicador, pero el adulto no lo manifiesta o hay como una sospecha de que se está ocultando información y que el niño está en riesgo, uno está en el deber de notificar ese caso a través de la línea 100. Obviamente también hay la notificación al jefe del establecimiento, al equipo de trabajo, pero uno con, digamos, notificar a la línea 100 también está cumpliendo un rol importante, porque ellos hacen una investigación, toman datos e investigan. No vamos a obligar a la persona a admitir un problema de arranque, sino también tenemos que ayudarlo a anticipar qué va a pasar con sus preocupaciones al momento de develar el tema, ¿no? Y también hacerle saber que usted es un recurso. De pronto en este momento la señora no quiere denunciar o no quiere hacer nada y decirle, mire señora, piénselo y venga, no sé, en 15 días o en su próximo control que venga, yo le voy a preguntar y usted me va a decir si es que, ¿qué ha pensado? O sea, ayudarla, ¿no? Ayudarla a tomar una decisión, eh, que se sienta que está acompañada, que no está sola y tomar nota, ¿no? Marcar, preguntarle tal, anotar en algún lugar, no sé, en la historia clínica, hacer una marquita, no sé, algo que nos ayude a seguir. También a regresar por una visita y tener un seguimiento.
en el caso de, digamos, de los niños, ¿no? Preguntémonos, ¿qué necesita este niño de mí ahora? ¿Qué necesita este niño de los demás ahora? ¿No? Porque lo que nosotros hagamos ahorita puede repercutir. Se puede pasar que no prestemos atención a ese evento y el niño sigue recibiendo maltrato en ese tiempo que no hicimos nada. Y eso es hasta como una especie de consideración ética, ¿no? ¿Hasta dónde está mi rol? Yo tenía que haber hecho algo, yo podía haber hecho algo para prevenir, para evitar, y no lo hice. Entonces, digamos, pongámonos a pensar, este pequeñito que necesita de mí, hacia dónde tengo que apuntar mi esfuerzo, ¿no? Nos vamos a asegurar también de tomar todas las medidas posibles para protegerlo, para informar a los superiores, registrarlo, todo en la historia clínica como debe de ser, y recordar que si hay un peligro inmediato, tenemos que reconocerlo, llamar a la policía, a los servicios sociales, y reconocer que nosotros podemos ser las únicas personas que hagamos algo por ese niño. O sea, ustedes literalmente le pueden cambiar la vida a una persona, cambiar la vida a una mujer, a un niño. O sea, están en esa situación y eso es muy importante. También decirles que, bueno, estos son temas delicados, son sensibles en el abordaje, pero no hay que tener miedo. Hay que empezar a preguntar de a poquitos, de una manera sensible, empática, dando alternativas, ¿no? A veces da miedo, pero hay que empezar a hacerlo. Y de pocos uno se va a ir poco a poco haciendo la costumbre y incorporándolo en su aprendizaje. ¿Cómo ayudar a las madres también que están siendo agredidas, ¿no? Una vez que ellas nos cuentan que algo les está pasando, ya somos su red de apoyo, ya somos su sistema de apoyo. Puede que no haya nadie, no suele pasar felizmente, pero puede que no haya nadie más en la vida de esa mujer, no tenga nadie, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esa situación, ¿no? En principio respetar también un poco la decisión de esta persona, pero ayudarla a entender, ¿no? Eh, que necesita tomar alguna acción. Incluso podemos no estar de acuerdo, pero si no estuviera de acuerdo, tampoco podemos juzgarla, ¿no? Tenemos que entender que a veces aceptar y reconocer que una persona, una mujer necesita ayuda es un proceso. No podemos decir, ay, pues ya, ¿por qué sigue ahí? Pues su culpa, pues, ¿no? Porque se lo buscó, ya sigue ahí, pues, ¿por qué no se va? No podemos caer en esa posición. Podemos no estar de acuerdo, podemos querer hacer algo, pero a veces tenemos que respetar los tiempos también, ¿no? Siempre midiendo el riesgo, obviamente. Si hay un riesgo inminente, necesitamos hacer algo, sobre todo cuando hay un niño de por medio. El profesional de la salud va a desempeñar un papel importante para ayudar a tomar decisiones, ¿no? Va a proveer información sobre la naturaleza de la violencia y los recursos que hay, y hacer recomendaciones sobre cómo se desarrolla también la violencia en el caso de la persona, ¿no? De la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y ayudar a tomar decisiones. Y aquí voy a mirar el chat, veo algunos comentarios. Por Nos ejemplo, Nilda decía nos dice, doctora, ¿a qué se Mila, Nilda? Ujú. Mila, ajá, dice, ¿a qué se refiere con excesivamente complaciente? Nos referimos, o sea, cuando hablamos de un niño excesivamente complaciente, es un niño que le dice sí a todo, que hace todo lo que el adulto le pide, siempre, que no pone ninguna resistencia, que no dice, no, yo quiero tal cosa, o sea, un niño que dice sí a todo y que hace de todo. Eso no es, digamos, esperable, no es normal, digamos, ¿no? O sea, eso significa que el niño quizás está guardándose muchas cosas y está cumpliendo con todo porque tiene temor a algo, porque algo está ocurriendo, ¿no? Después nos dice Natalie, si los adultos no hablan, peor serán los adolescentes y los niños porque la mayoría de las familias son disfuncionales y no hay apego seguro que genera confianza. Creo que sería mejor filtros para identificar a los agresores, como dijo, de un patrón de conducta, sea la víctima o el victimario. Sí, es verdad que probablemente el adolescente no quiera hablar en primera instancia de lo que le pasa, pero si uno se gana su confianza, sí van a contar. O sea, con la confianza de por medio, ellos en algún momento se van a soltar, ¿no? Y sí, pues generalmente estos filtros se podrían utilizar, pero no necesariamente van, este, van a detectar el 100% de los casos, ¿no? Por eso es que uno tiene que estar alerta a estas manifestaciones, a estos indicadores, estas señales, para poder ir
como quien dice, respondiendo a medida de lo que va pasando, ¿no? Otras recomendaciones para apoyar a las víctimas: en primera instancia, apoyar a la víctima sin juzgar, ¿no? Decirle que hay ayuda disponible, recordarle que uno es un recurso para poder ayudar e informarle acerca de las leyes existentes, ¿no? Apoyar. Eso es el primer rol que tenemos nosotros como profesionales de la salud. El segundo es el de proveer información, ¿no? Sobre la violencia, enseñarles un poco de psicoeducación, como nosotros le llamamos, ¿no? Educar, hacerle una consejería de qué es la violencia, cómo se da, que generalmente esta se vuelve más frecuente y más fuerte, que no va a parar porque de la nada va a parar, no, o sea, no funciona así, lamentablemente, ¿no? Que puede dañar a todos los miembros de la familia, que afecta a los más pequeñitos también, y que hay recursos, ¿no? Enseñarles de que, o sea, de la nada y por arte de magia, señora, su esposo no va a dejar de comportarse de esa forma por arte de magia. O sea, hay que hacer algo, hay que intervenir de alguna u otra manera. ¿Qué le decimos cuando ha sido testigo de violencia hacia la mujer? Bueno, si el niño tiene la edad suficiente, podemos preguntarle cuáles son sus preocupaciones, o si es que nos preocupa la seguridad del niño, o lo que está pasando no es tu culpa, porque a veces los niños se culpan mucho por lo que pasa y piensan que son ellos el foco del problema, ¿no? También, bueno, que no son responsables de resolver estos problemas y que uno va a trabajar con la madre o el padre, ¿no? Para tratar de mejorar las cosas, ¿no? Siempre tenemos que quitar ese peso, esa mochila del niño, la tenemos que quitar. ¿No? Los niños no pueden cargar esa cosa, ¿no? También, bueno, va a depender mucho del desarrollo cognitivo del niño. Si tienes 3 añitos, obviamente no vas a poder tener una conversación con ellos, pero si es un niño que ya tiene, por decirles, 8, 9, 10 en adelante, podemos conversar con ellos, pero sobre todo decirles que estamos ahí para apoyarlos y que vamos a hacer todo lo posible por hacer que eso pase y la casa sea un lugar más tranquilo y seguro, ¿no? Evaluar y abordar también los problemas de la seguridad antes de que la persona se vaya, hablar con ella sobre la seguridad al futuro, ¿no? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes alguna persona donde te puedas ir? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Has denunciado? ¿No has denunciado? ¿Has pedido algún tipo de ayuda? O sea, empezar a pensar ya qué va a pasar posteriormente, ¿no? Referir también a los servicios necesarios en los establecimientos de salud y de protección social, por ejemplo, los refugios, o la DEMUNA, o el Centro de Salud Mental Comunitario, que es como los recursos de salud mental del primer nivel de atención que ahora hay en todas las regiones, ¿no? Ya son más de 100 establecimientos de este tipo y ahí tienen un equipo multidisciplinario donde pueden hacer una intervención muy importante y que uno puede tener como una consideración para referir, ¿no? Y hacer una consejería sobre la violencia, ¿no? Y no se olviden que en la consejería nunca juzgar, ¿no? No criticar, ¿no? Escuchar con mucha empatía, ¿no? Y ofrecerse a uno mismo como un recurso de apoyo. Y creo que, no sé si tenemos alguna consideración. Nos dice, Natalie nos dice, sea la víctima, no, ya no hay más preguntas creo en el chat. Hacia la víctima como el victimario, cómo ayudar a la recuperación de la víctima, con qué programa y necesitaría medicamentos. Ya. O sea, la víctima, digamos, puede tener una serie de dificultades, problemas de salud mental, condiciones que van a recibir un tratamiento, ¿no? Lo más como probable o esperable es que tenga una depresión, ¿no? O un trastorno de ansiedad. Eso necesita recibir un cuidado a través de una psicoterapia individual, ¿no? Y un tratamiento farmacológico si fuera una depresión o ansiedad severa, ¿no? Y en cuanto al victimario, ellos también deberían entrar a un programa pues, de recuperación de personas que son agresores, ¿no? Hay programas de recuperación de agresores, no están tan desarrollados en nuestro país, pero sería importante empezar con que reciban una atención de salud mental, ¿no? Que puedan identificar cómo es que estos rasgos de su personalidad, de su control de impulsos, ¿no? Repercuten en la salud de su pareja, de sus hijos, ayudarlos a entender cómo es la violencia, la transmisión intergeneracional de la violencia,
pero sí hay intervenciones que son para los victimarios, ¿no? Y están ya, digamos, digamos, de alguna manera tienen protocolos y todo, ¿no? Es un tema que escapa un poco de la presentación de ahora, pero sí existen y deberían fomentarse mucho más, porque no basta en el enfoque nada más de detectar y ayudar a la mujer, sino también ayudar a que el hombre pueda mejorar sus pautas de relacionamiento con la mujer y con los miembros de la familia, ¿no? Bien, yo creo que esta es la última que tenemos. Y bueno, referir a los niños y adolescentes a servicios de salud mental cuando ellos han sido testigos de la violencia, cuando han persistido más de 3 meses, cuando ha habido algún cambio en el comportamiento o cuando no están emocionalmente en sintonía con las necesidades del niño, ¿no? O cuando han resultado de la violencia y la muerte de un padre. Eso genera que inmediatamente debamos hacer una referencia a los servicios de salud mental. Y algunos factores que incrementan el estrés en la pandemia, esto ya lo hemos visto en la sesión anterior, básicamente todo se va de alguna manera integrando y confluyendo y aumenta el riesgo de problemas de salud mental. Eso es lo que tenía para compartirles, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Doctora, tenemos una pregunta de Karen Joeli. ¿Cuál es el código de la FUA para el tamizaje BIF? ¿Cómo se registra en el GIS? Si es positivo, ¿cómo se reporta? Doctora, su micro no se logra escuchar. Ah, ya, disculpe, lo estaba con el micro apagado. No tengo el código exacto de cómo es que se registra el tamizaje. Yo le puedo buscar ese código, lo puedo ubicar ese código, mandárselo a Kelly para que lo transmita junto con la información de cómo se registra en el GIS. Eso lo puedo averiguar, no hay ningún problema. Ok. Bueno, al parecer no hay otras consultas. Voy a recepcionar toda la información que me pueda brindar la doctora Carla y les voy a pasar a cada uno a su respectivo número de celular por medio del WhatsApp. Bien, doctora, muchas gracias realmente por brindarnos toda esta información de una manera tan empática. Realmente muy buena su exposición. Estamos muy contentos y estamos seguros de contar con usted más adelante en nuestros próximos cursos que podamos dictar por parte de ASIS. Muchas gracias, doctora Muchas Carla. gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad y espero que esto sirva para un poco reflexionar sobre nuestro quehacer diario con los pacientes, ¿no? Y bueno, cualquier comunicación, ese dato yo te lo voy a proporcionar, Kelly, por correo y a través de Kelly quizás si hubiera alguna otra duda adicional, también con gusto la puedo responder. Muchas gracias, más bien.